Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Nacional Cayetano Heredia, de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Ministerio de Salud. Continuando con nuestras telecapacitaciones para este año, dirigido a profesionales de la salud, el día de hoy presentaremos el tema de soporte nutricional de cuidados paliativos, a cargo de la licenciada Sam Berrocal María de los Ángeles, de la especialidad en nutrición del Departamento de Nutrición y Dietética del Ministerio de Salud. Les informamos a todos los profesionales que pueden hacer llegar sus preguntas a través de nuestro chat para que puedan ser respondidas al final de la ponencia. También pueden visitar nuestro canal de YouTube para encontrar esta y otras telecapacitaciones. Licenciada María de los Ángeles, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Continuando con las exposiciones, ¿no? Hoy día les voy a brindar el tema sobre soporte nutricional y cuidados paliativos. Voy a compartir pantalla. Bueno, cuidados paliativos, ¿no? Según la OMS, los cuidados paliativos son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de la vida, tanto de los pacientes, ¿no? Como de los familiares que afrontan esta enfermedad, ¿no? Mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como sociales y espirituales, ¿no? Este tema de cuidados paliativos, ¿no? Surgió como una propuesta de atención integral a pacientes oncológicos, ¿no? Mayormente en su fase final, con el fin de aliviar el sufrimiento y permitir una muerte en paz. En el Perú, estos cuidados paliativos se iniciaron en la década de los 80, en las diferentes instituciones, ¿no? Se sabe que en la primera fue en el Hospital de la Policía. Acá en el Hospital Cayetano Heredia, se creó en el 2014 el programa ADI, ¿no? Que es Atención Primaria Integral Domiciliaria Oncológica, que luego de 2 o 3 años, ¿no? También se atendió a pacientes no oncológicos, conformado por un equipo interdisciplinario, ¿no? En el manejo tanto del dolor físico como espiritual, ¿no? En este equipo interdisciplinario, ¿no? Se encuentra el médico de familia que trata el tema del dolor, las enfermeras oncólogas, ¿no? De procedimientos, nutricionista, la parte de la alimentación, ¿no? Primordial, ¿no? En cuanto al bienestar del paciente, el psicólogo que ve la parte emocional, ¿no? El estrés, la trabajadora social que ve la parte de conformación de la familia, ¿no? Los problemas sociales que pueden tener estas familias, ¿no? Y una técnica que hace labores administrativas. Esta atención del programa de ADI, ¿no? Es a nivel ambulatorio, ¿no? Y domiciliario. Y tenemos como ámbito de atención todo zona norte. Trabajamos mucho con los centros de salud y puestos de salud de la zona norte. En el 2016, el INEM dio a conocer que la estimación de necesidad de cuidados paliativos tiene una demanda muy alta, ¿no? En las diferentes enfermedades, ¿no? Con 32%, por ejemplo, de demandas en las enfermedades oncológicas, 23% en las enfermedades cardíacas, las respiratorias 23%, y entre otras, en las que se encuentra el SIDA, TBC, ¿no? Secuelas, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, un 22%. Ahora, los objetivos de los cuidados paliativos, ¿no? En sí es aliviar los síntomas que causan la misma enfermedad, mejorar la calidad de la vida de los pacientes y de su familia, ¿no? De su entorno, aliviar los problemas físicos, psicosociales y espirituales. En los cuidados paliativos, ¿no? El paciente, ¿no? Se le trata como una persona, ¿no? Como si fuese su otro yo, ¿sí? Ahora, en cuanto
a la alimentación, ¿no? La parte de nutrición, este soporte nutricional que hay en los cuidados paliativos es esencial, ¿no? Tanto para que haya mejor adherencia al tratamiento, ¿no? Y se pueda mejorar la calidad de la vida del paciente, ¿no? Se sabe que la alimentación tiene profundas implicancias en nuestra vida, ¿no? Como socialización, por ejemplo, con raíces culturales muy profundas, ¿no? Acá tiene que ver mucho eh, el sitio donde vienen los pacientes, ¿no? Con sus costumbres, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a alimentación, ¿no? Los pacientes de la sierra que comen, por ejemplo, el chuño, les gusta mucho, por ejemplo, comer cuy, ¿no? Las cosas fritas, ¿no? Los cereales enteros, por ejemplo, ¿no? El mote. Entonces, todas estas raíces culturales hay que atenderlas a respetar, ¿sí? Por lo tanto, esta dieta o este soporte nutricional debe definirse de acuerdo con el estadio de la enfermedad del paciente y los requerimientos energéticos y proteicos que ellos necesitan, ¿no? También se debe analizar la tolerabilidad, sobre todo respetando los deseos del paciente, ¿no? Aquí vamos en cuanto a la empatía que debemos tener con el paciente, ¿no? Respetando esto, ¿no? Tanto de la familia también y del cuidado. También es muy necesario, ¿no? Lograr una comunicación eficiente dentro del equipo de salud que atiende a estos pacientes, ¿no? Para poder alcanzar un entendimiento compartido de los objetivos del tratamiento, ¿no? Para que cuidados paliativos, ¿no? Pueda ser efectivo en el paciente, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, lo que el cáncer provoca en la persona, en el organismo, ¿no? Como bien sabido, el cáncer, pues, tiene diferentes tratamientos, ¿no? Por ejemplo, estos tratamientos, por ejemplo, están las quimioterapias, las radioterapias, ¿no? Los tratamientos hormonales, que causan a su vez anorexia, ¿no? Alteraciones físicas y psicológicas, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, en el sentido del gusto, ¿no? Psicológicas, por ejemplo, de causa estrés, depresión. Y esto conlleva que la reducción de ingesta de los nutrientes se vea, ¿no? No se nutran adecuadamente y que el organismo llegue pues a caer en la pobreza, ¿no? Al igual que los efectos que tiene el tumor en sí, en el mismo organismo, ¿no? Que demanda un gasto energético alto, ¿no? Haciendo a su vez que el cuerpo pues tenga un déficit, ¿sí? Alteraciones, por ejemplo, en la absorción de los micronutrientes, ¿no? Por ejemplo, de deficiencia, por ejemplo, de albúmina, ¿no? Que genera los edemas, ¿no? Las ascitis, y haya pues un desorden metabólico, ¿no? A nivel de todos los órganos. Y que esto también pues conlleva una carencia. Entonces, el soporte nutricional, ¿no? Debe estar inmerso en evitar, ¿no? Que estas alteraciones físicas, ¿no? Estos déficits puedan suplirse, ¿sí? Bien, entonces, los objetivos de soporte nutricional, ¿no? Es prevenir o corregir las deficiencias nutricionales, mejorar la tolerancia y la respuesta al tratamiento según las preferencias del paciente, ¿no? Prevenir también el fallecimiento prematuro, ¿no? Debido a la desnutrición y la alteración inmune que esta provoca, disminuyendo la susceptibilidad a las infecciones y optimizar la calidad de vida. Para este abordaje nutricional utilizamos dos herramientas, se puede decir, ¿no? La valoración subjetiva nutricional, ¿no? En la cual se tiene pues que ver mucho con el peso, ¿no? Si hay ganancias, si hay disminución, ¿no? El tipo de ingesta, si ha disminuido, o si ha elevado, o si igual. Los síntomas, ¿no? Que el paciente tiene, por ejemplo, falta de apetito, problemas
al masticar o al tragar los alimentos, ¿no? Estreñimiento, náuseas, ¿no? En las deposiciones también si hay diarreas, si hay constipación. Por ejemplo, sequedad de la boca, ¿no? Deshidratación, mucositis, ¿no? Las heridas halladas en la boca que se puede producir. Y también muy importante el dolor, ¿no? El otro punto, por ejemplo, la capacidad funcional del paciente, ¿no? La actividad física que éste tiene. Otro punto es la enfermedad y la relación con los requerimientos nutricionales, ¿no? Acá también podemos colocar el estadio en el que se encuentra el paciente, ¿no? La demanda metabólica, ¿no? Si el paciente está con un estrés metabólico leve o elevado, ¿no? Como son, por ejemplo, algún tipo de cirugía, o cuando están, por ejemplo, con alzas térmicas. Bueno, el puntaje, ¿no? Por cada ítem, ¿no? Que al final se hace una suma de todos los puntajes y acá va el tipo, pues, de cómo se encuentra el paciente, ¿no? Subjetivamente, ¿no? Bien nutrido, moderadamente o sospechosamente malnutrido o severamente malnutrido, ¿no? Y según estas puntuaciones hacemos nuestra intervención, ¿sí? La otra herramienta que utilizamos es la historia clínica nutricional, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver más detalladamente, ¿no? Qué tipo de deficiencias puede tener en cuanto a los signos el paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando los ojos, si los ojos están, por ejemplo, hundidos, hay queratomalacias, hay ictericias, ¿no? Por ejemplo, en la boca si hay humedad, si está seca, ¿no? Si hay mucositis o pelosis. Las dentaduras también tienen mucha importancia, ¿no? Por la masticación, ¿no? Que debe tener el paciente, ¿no? También con esto pues podemos ver que el paciente está propenso a las constipaciones, ¿sí? Otro punto también que podemos ver acá son los edemas, ¿no? Las deficiencias de los micronutrientes. Si hay edemas en los miembros inferiores, en los superiores, o si no, si hay en la sarta también, ¿no? Otro punto muy importante también es el tipo de tratamiento médico que está llevando el paciente, que puede ser, por ejemplo, un tratamiento paliativo, ¿no? Puede ser quimioterapias, radioterapias, cirugías, ¿no? Puede ser otro, por ejemplo, medicinas alternativas, ¿no? También muy importante, ¿no? La interacción fármaco-nutriente, ¿no? Los opioides, por ejemplo, ¿no? ¿Qué interacción tienen con los alimentos? ¿Sí? La ingesta alimentaria, que es primordial para ver qué tipo de alimentos consume el paciente, ¿no? Y sacar así, a grosso modo, cuánto de energía consume el día. Otro punto también es la actividad física, ¿no? Si el paciente deambula o está en cama. En cuanto a los indicadores antropométricos, ¿no? En la parte paliativa, solamente trabajamos con peso y talla. Los pliegues, ¿no? En pacientes que sí se puede realizar, ¿no? Los pliegues cutáneos y pectal, ¿no? La circunferencia de cintura, ¿no? Y se da una valoración antropométrica, ¿no? El IMC, por ejemplo. Los valores bioquímicos nutricionales, ¿no? Esenciales, por ejemplo, hemoglobina, glucosa, urea, creatinina, proteínas, albúmina. Al final, hacemos nuestro diagnóstico, ¿no? Si el paciente está, pues, normal, si está en riesgo nutricional, o si está desnutrido, ¿no? Que puede ser moderado o severo, ¿sí? Tenemos también nuestros priorización de los problemas encontrados, ¿no? ¿Qué es lo que queremos abordar? Por ejemplo, la pérdida de apetito, ¿no? O la llenura precoz, ¿no?
el metabolismo, por ejemplo, que tiene el paciente, ¿no? Si es acelerado, si es muy lento, el tipo de expresión que tiene, ¿no? Si está con diarrea o con constipación, y el estado nutricional en que se encuentra, ¿no? Nuestros objetivos a medianos y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, mejorar el peso, ¿no? En un mes, ¿no? Mejorar, por ejemplo, el peso en un mes, ¿no? Una intervención o estrategia nutricional, ¿no? Se realiza con los requerimientos energéticos, ¿no? Con la tabla de Harris y Benedict, ¿no? Donde tenemos la energía total, ¿no? Las proteínas, cuántos gramos por kilogramo de peso al día debe consumir, al igual que los lípidos y los carbohidratos, ¿no? Y nuestra dieta terapéutica, por ejemplo, dietas blandas, dietas en fibra, ¿no? O dietas licuadas, por ejemplo. Y entonces, estas dos, la historia clínica nutricional y la valoración global subjetiva, nos ayudan mucho para poder hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Y poder hacer nuestra dieta, nuestra dieta también, para poder que el paciente no pierda más energía, ¿sí? O su cuerpo no se desgaste más con la misma enfermedad. ¿Sí? Entonces, a través de estas herramientas, ¿no? Podemos saber el nivel de malnutrición que tiene el paciente, las alteraciones de los micronutrientes, ¿no? Alteraciones en el sistema digestivo, por ejemplo, disfagia, hiporexia, dispepsia, reflujos, la deshidratación, ¿no? Según los tratamientos también, ¿no? Que se dan por cuando hay quimioterapias, radioterapias, ¿no? El nivel de excreción, ¿no? Puede ser constipación o diarreas, ¿no? Que esto lo causa pues el dolor y los tipos de terapias que sí. Y este punto muy importante que es la depresión, ¿no? ¿En qué nivel de depresión está el paciente? Como ya sabemos, ¿no? Nuestras indicaciones dietéticas, ¿no? Tienen que ver mucho con los grupos de alimentos. Existen 3 grandes grupos de alimentos: los energéticos, los formadores y los reguladores, ¿no? Donde se encuentran las frutas, las verduras, ¿no? En los formadores, donde están todos los tipos de proteínas, ¿no? Carnes, legumbres, menestras, leches y sus derivados, ¿no? Y los energéticos, ¿no? Los que dan más cantidad de carbohidratos simples. Pero en este caso vamos a utilizar más los carbohidratos complejos, en mayor proporción. Y, muy importante, el consumo de agua. Entonces tenemos que, la función de la alimentación es dar energía, ayudar al crecimiento, ¿no? A la formación de nuevas células, ¿no? A formar tejidos, ¿no? Y la principal es regenerar y mantener y regular los procesos vitales del organismo. Como ya les mencioné, los requerimientos nutricionales se hacen a través de la tasa metabólica en reposo, ¿no? La fórmula de Harris y Benedict, ¿no? En el cual se le agrega, se le multiplica la actividad física, ¿no? O la injuria que tiene el paciente, ¿no? O si no, en una forma más abreviada, ¿no? 30-35 calorías por kilo de peso al día, ¿no? Proteínas que varían entre 1.2 a 1.5 por kilogramos de peso al día, ¿no? Los minerales, por ejemplo, principales, el zinc, el hierro, el cobre, ¿no? Las vitaminas, ¿no? Del complejo B, vitamina A y vitamina C. Y el aporte hídrico, ¿no? Un cc de agua por kilocalorías al día, o 30 centímetros cúbicos de agua por kilo de peso al día, ¿no? Entonces, esta valoración, disculpen, entonces, este requerimiento, ¿no? Debe hacerse en forma individual, ¿no? No lo podemos generalizar. De ahí parte, pues, que esta intervención o este soporte nutricional es
individualizado. ¿Sí? Para esta valoración del estado nutricional hay que tener en cuenta el tipo de tratamiento que lleva el paciente, ¿no? Que puede ser paliativo o sin cirugía, ¿no? Las quimioterapias o radioterapias, la medicina alternativa, como le dije en un momento. Es muy importante identificar en forma precoz a los pacientes malnutridos o en riesgo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, no podemos hacer que el tratamiento tenga un mayor efecto, ¿no? Haya mejor tolerancia a este mismo, ¿no? Y por ende, hay una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, los requerimientos de los nutrientes, ¿no? Se hacen según la patología también que tiene el paciente, ¿no? El esquema de alimentación tiene que ver mucho con las preferencias, gustos, formas, ¿no? Consistencias, ¿no? Hasta la utilización de fórmulas para poder llegar a su requerimiento que necesitan ahí, ¿no? Por lo general, ¿no? La frecuencia de comidas debe ser 5, ¿no? Según tolere, ¿no? O a más tiempo si la alimentación o la tolerancia a estos alimentos disminuye. El consumo de líquidos, como ya le dije, 30 centímetros cúbicos por kilogramo de peso al día, ¿no? Y por lo general, 2 litros de agua, ¿sí? Agua en el sentido, pues, que pueden ser refrescos, pueden ser, por ejemplo, infusiones, caldos y agua fría. Otro punto muy importante en este soporte nutricional es la actividad física, ¿no? Esta actividad física hace que los músculos tengan mayor movimiento, ¿no? Hace que se fortalezca la musculatura, ¿no? Se ven muchos pacientes, por ejemplo, que se vuelven sedentarios, ¿no? Y que se vuelven muy flácidos, ¿no? Por falta de actividad física, ¿no? Y promoverla, pues, a los pacientes que sí pueden realizar, ¿no? Y otro punto muy importante, el acompañamiento de la familia, ¿no? Este acompañamiento de la familia es en cuanto al apoyo, ¿no? Que va a realizar al paciente, ¿no? A través, nosotros, por ejemplo, a través de la capacitación, ¿no? En las visitas domiciliarias, ¿no? Reunimos a todos los miembros de la familia, ¿no? Y les hablamos, ¿no? De cómo está el paciente, ¿no? Qué es lo que se debe seguir para su cuidado, ¿no? En cuanto a la alimentación, cómo debe ser su dieta, ¿no? Cuántas raciones al día deben consumir, es muy importante, ¿no? Entonces de acá nace la empatía que deben tener con el paciente, ¿no? Y si esa empatía está bien, ¿no? Entonces el paciente va a poder mejorar, ¿sí? Según la alimentación, por ejemplo, ¿no? Las consistencias blandas, está indicado para los pacientes que tienen quimioterapias o radioterapias, ¿no? O los pacientes que tienen alguna cirugía. Las dietas, por ejemplo, blandas hipograsas, ¿no? Son más para los pacientes que tienen afecciones en el hígado, en el páncreas, ¿no? O que tienen algún tipo de lipidemias. Las blandas severas, ¿no? Los pacientes gástricos, ¿no? Los pacientes también con EPOC, por ejemplo, ¿no? Los licuados y las fórmulas integrales también, ¿no? Para los pacientes que están afectados cabeza, cuello, ¿no? O que tienen sonda nasogástrica, nasoabdominal, o sondas gástricas. Y las dietas, pues, ricas o hipercelulósicas, ¿no? Para los pacientes con afecciones en colon, recto, ¿no? Y diabetes, ¿no? Entonces, cada tipo de paciente tiene diferentes regímenes, ¿no? Diferentes regímenes con la cantidad de nutrientes adecuados para cada uno, ¿no? Estos regímenes también en la forma de preparación, ¿no? De por ejemplo, cuántas veces al día se le puede dar los alimentos, ¿no?
las formas, por ejemplo, ¿no?, de alimentar, ¿no?, a través de las sondas. Por ejemplo, este paciente tiene que estar con sonda, ¿no? El asistir al paciente para que pueda comer, ¿sí? Bien, entonces, cuando nuestro paciente está en un buen estado nutricional, que eso ocurre solamente en los 10% de pacientes que atendemos, ¿no? Y cuando están con terapias de bajo riesgo, ¿no?, puede tener una dieta normal o adaptada, ¿sí? Cuando están con riesgo moderado, ¿no?, también esta dieta normal o adaptada, o cuando están con riesgo alto, ¿no?, las dietas deben ser hiperproteicas. Se hace una regulación semanal o mensual según sea el caso, ¿no? Y si se establece igual, pero si empeora, ¿no?, porque los pacientes oncológicos son muy lábiles, ¿no? Y ya pueden estar bien, mañana pueden estar o desmejorar mucho, ¿sí? Entonces empeora, si disminuye la albúmina, o la alimentación disminuye más del 75%, ¿no? Se sigue con los suplementos, ¿no? Se inicia con los suplementos. En pacientes con desnutrición moderada, ¿no?, que es alrededor del 60% de pacientes que atendemos, ¿no? Igual, en las terapias de bajo riesgo o de riesgo moderado, ¿no?, las dietas hiperproteicas adaptadas, o de alto riesgo, por ejemplo, cuando son algún tipo de cirugía, ¿no?, la nutrición integral o parenteral, ¿no?, en la cual se hace una reevaluación semanal, ¿no? En esta revelación semanal, ¿no?, también están las visitas domiciliarias. Si hay mejorías, se sigue con los suplementos, ¿no? O si está estable, ¿no? Si no hay mejorías, se sigue igual, con el mismo tipo de alimentación, ¿no? En cuanto a las terapias de bajo riesgo y riesgo moderado, ¿no?, la revelación semanal, ¿no?, igual, ¿no? Si hay mejoría, se siga con la misma dieta, si está estable, ¿no?, iniciar con suplementos, y se empeora, ¿no?, los suplementos que puede ser nutrición enteral, ¿no?, y la nutrición parenteral, pues, que se hace a nivel de hospitalización, ¿sí? Y cuando el paciente está con desnutrición grave, que es más o menos el 30% de los pacientes atendidos, ¿no?, nutrición enteral o la parenteral, como ya les dije, en hospitalización. La regulación semanal. Si hay mejoría, ¿no?, igual se sigue con suplementos, se hace estable, se sigue con el mismo tipo de, ¿sí? Entonces, en vista de esto, ¿no?, el soporte nutricional, ¿no?, debe tener en cuenta el tipo de tratamiento que se va a seguir, ¿no?, de cirugía, de quimioterapia, radioterapia, medicinas alternativas, es paliativo. Muy importante identificar el estado nutricional de los pacientes, ¿no?, malnutridos o en riesgo, ¿no? Esta identificación del estado nutricional debe ser precoz, ¿no? Es ideal, por ejemplo, que apenas el paciente sea diagnosticado con cáncer o con algún tipo de, con cáncer, ¿no?, sea derivado inmediatamente a nutrición para poder identificar su tipo de estado que tiene, ¿no?, y poder hacer el abordaje. Y para evitar, ¿no?, la desnutrición. Identificar, ¿no?, signos y síntomas que tiene el paciente para poder realizar su dietoterapia, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene muchas náuseas, vómitos, ¿no? Esta dieta, pues, tiene que ser bajo de glucosa, ¿no?, rica, por ejemplo, en fibras dietarias, ¿no? Alimentos cocidos, por ejemplo, ¿no?, para no incentivar la producción de ácido o la producción del jugo gástrico, ¿no?, que se acidifique más para poder hacer la digestión, ¿sí? Tener en cuenta también, ¿no?, las dieteterapias que tiene que ser adecuada, ¿no?, según el requerimiento nutricional que tiene cada paciente, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, mi dieta no va a ser, por ejemplo, una dieta normal,
¿no? Cuando el paciente pues está en quimioterapia, ¿no? Donde se sabe que el sistema digestivo se vuelve muy sensible, muy lábil, ¿no? Y que tiene dificultad, ¿no? Para la digestión de los alimentos, ¿no? Esto provoca, pues, que haya, por ejemplo, que haya sensación de llenura, ¿no? Que haya, por ejemplo, que se estreña también, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y este soporte nutricional, ¿no? Debe aliviar los síntomas que causan la enfermedad, ¿no? Los síntomas que causan la enfermedad, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Este soporte nutricional va a tener un mayor efecto al tratamiento, ¿no? Va a ser mejor tolerancia a ese tratamiento y va a provocar o va a ayudar a que haya una mayor calidad de vida. Acá en ADI, en cuidados paliativos oncológicos y no oncológicas, ¿no? Se trabaja con un equipo multidisciplinar, ¿no? Con sensibilidad humana, ¿no? Que atienden personas, ¿sí? Los cuidados paliativos no se pueden, como les digo, no se pueden llevar individualmente, ¿no? Cada disciplina, sino tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Por ejemplo, acá en ADI, ¿no? Se trabaja en conjunto con el médico de familia que trata el dolor, ¿no? Las enfermeras oncólogas, ¿no? Tienen los tipos de procedimientos, ¿no? Que el paciente pueda tolerar, ¿sí? El psicólogo, por ejemplo, ¿no? De la parte emocional, ¿no? Puede encaminar también, ¿no? Logra encaminar a la familia, ¿no? Para ayuda del paciente, ¿no? A veces este abordaje, ¿no? Multidisciplinario hace pues de que todos los profesionales, ¿no? O personal de salud tengamos esta sensibilidad humana a la hora de atender a nuestros pacientes, ¿no? No verlos, ¿no? En una forma recta, ¿no? Sino amplia, ¿no? Por todos los lados, ¿no? Porque el paciente, ¿no? El paciente oncológico, los pacientes crónicos, todos los pacientes son seres que sienten, ¿no? Seres que sienten, sensibles, ¿no? Que están en medio de una familia, ¿no? Y esta familia, pues, muchas veces se ha visto, ¿no? De lo que se atiende, ¿no? Entonces, con la capacitación, el trabajo, el trabajo seguido, ¿no? Con los cuidadores principales, hace de que estos pacientes, pues, puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? El tiempo que les queda. Bueno, espero que esta exposición les haya servido, ¿no? Y sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, licenciada María de los Ángeles, por la excelente presentación. A los participantes, recordarles que pueden hacer llegar sus consultas, preguntas, comentarios a través de nuestro chat para que la licenciada pueda responder las consultas. Acá hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo debe durar la alimentación por zona nasogástrica? ¿Qué cantidad debe ingerir? ¿Cómo debe ser la consistencia del alimento? ¿No? Por lo general, la alimentación, pues, por zona nasogástrica es según la afección que tenga el paciente, ¿no? Si es, por ejemplo, un paciente que ha sido recientemente operado del estómago, ¿no? Esta alimentación por sonda va a tener un tiempo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 3 semanas, 2 semanas, según cómo vaya evolucionando el paciente, ¿no? Y las cantidades que debe ingerir, ¿no? Es según también la tolerancia que tiene el paciente, ¿sí?
las consistencias de alimentos, pues por lo general debe ser alto en energía, ¿no? Alto en proteínas. ¿Sí? Dice, acá con paciente de Alzheimer, etapa terminal. Ya. Los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, tienen dificultad para pasar alimentos, ¿no? En etapa terminal, según hasta donde el paciente pueda tolerar, ¿no? Ese tipo de alimentación. Que también se puede hacer con hidratación, ¿no? Pero eso es ya hasta cuando ya está en sus días finales, ¿no? Un paciente con cáncer de mama debe consumir carnes rojas, ¿cuántas veces a la semana? Todos los pacientes con cáncer, ¿no? Tiene que verse mucho el tipo de tratamiento que va a seguir, ¿sí? Cuando ya empiezan las quimioterapias, ¿no? O las radioterapias, ¿no? Estos tipos de intervenciones provocan en el organismo, pues, que la tolerancia a los alimentos disminuya, ¿no? En cuanto a las carnes rojas, ¿no? Se sabe que son muy difíciles de digerir, ¿no? Aparte son muy tóxicas, ¿sí? El paciente debe consumir, por ejemplo, fibras suaves, ¿no? Como son de animales pequeños, por ejemplo, de pollo, de pescado, de las aves, ¿sí? Muchas gracias, licenciada María de los Ángeles, por haber absuelto las consultas de los participantes. Nuestro profundo agradecimiento nuevamente por haber aceptado nuestra invitación.